vemos y Rocco Carbone que sí escondido, no hay caso, che. Que siempre no vemos, buonasera. Que nunca vemos, siempre. Él adora esa foto, me parece que ya debe estar más viejo. Sí, En claro, cambio, claro. Carlos siempre afronta la situación. ¿Qué haces, Carlitos? ¿Cómo Bien, bien. va? ¿Está Bueno, bien? bien. Sí, bueno, antes de darle la palabra a Rocco, bueno, primero quiero agradecer el conversatorio, porque la Bueno, verdad me que la alegro. cantidad de gente que me dice que nos escucha es Ah, sí, fantástico. ay, qué bueno, me encanta, me Realmente, encanta. y realmente estoy muy, muy agradecido de poder participar. Muchísimas Ay, qué gracias. bueno, bueno. Y eso que Rocco no se deja ver, porque si se dejara ver tendríamos mucho más éxito. No, no creo, ¿eh? Porque es un Pero poco, bueno. un Más poco, chicas, estarían es mirando que, más y chicas, sí, más Rocco niñas. es un sex symbol de lo contemporáneo, sí señor, sí. No sé si es consciente, pero es un sex symbol. Bueno, chicos, ¿de qué van a hablar hoy? ¿De Milagro? Sí, sí, exacto. Vamos a hablar un poco de Milagro. ¿Y quién quiere Carlos. arrancar? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, que Rocco, arranque Rocco. Carlos. Carlos, sos el Bueno, pero arrancante designado. no, no, mira, no, no, te digo la verdad, porque, bueno, firmamos ese documento con los organismos de derechos humanos, participé en la marcha del otro día, en la caravana que se hizo a La Plata y luego en un acto final, pero yo no quisiera reiterarme, solamente quiero decir que siento muchísima vergüenza porque habla muy mal de nosotros como sociedad que se cumplan 10 años de la detención de Milagro Sala, Sí, pero durante estos 10 años estamos transcurriendo el tercer gobierno. Pero hubo uno de ellos, el primero, el que la puso presa, fue el de Macri barra Bullrich Morales, por, por todo lo que representa Milagro, no quiero reiterarme, y por todo el proyecto de poder que hay detrás si se tapa la posibilidad de que Milagro tenga voz en una provincia como la de Jujuy. Pero el ujú, segundo gobierno dijo que hablaba en nombre de nosotros, dijo que había asumido en nombre nuestro. Y durante ese gobierno pasaron 4 años, el presidente habló de las cloacas de la democracia, de que y los iba sótanos de la democracia. claro, de las que se iba a encargar de reformar la justicia, y no hizo absolutamente nada, no hizo la presión que se necesitaba ante organismos internacionales, me consta porque yo estaba en uno de ellos, eh, pero además no hizo lo que había que hacer, que era involucrarse a través de presentación de proyectos. Voy a hablar únicamente desde el punto de vista jurídico-político. Eh, Ahí en el juicio a Milagro convergen tres figuras jurídicas, la de la figura del arrepentido, la de la asociación ilícita y la de la prisión preventiva, y eran tres figuras, o son tres figuras, que perfectamente el gobierno podría haber enviado proyectos de ley ampliatorios, aclaratorios, para que quedara absolutamente claro que las acciones de Milagro no se encuadraban en ninguna de ellas, y no lo hizo. No, Y después, cuando apareció la posibilidad del indulto, el presidente lo que dijo es que no le correspondía porque el presidente es el presidente del gobierno federal y Milagro había sido condenada por la justicia de la provincia. Pero resulta que cuando la Corte convalida el fallo, ya asume un nivel federal la causa y por lo tanto el presidente tenía todos los atributos para hacerlo. Así que realmente mi repudio a la inacción o a la acción por omisión que fue hacer perdurar la detención de Milagro cuando el presidente del gobierno que él decía que era en nombre nuestro, cuando verdaderamente no lo fue, no hizo lo que tenía que hacer para que saliéramos de esta afrenta tremenda. Y lo último, eh, no darle categoría universal cuando se detiene un líder. Porque a veces se detiene un líder, como el caso de Bolsonaro, porque se hace justicia frente a un hombre que mancilló las instituciones y que generó un proyecto fascista. Y en la mayor parte de los casos de Lofer se detienen los líderes
por defender causas populares. Quiere decir que el eje no está en la detención o no detención, sino qué proyecto de sociedad anticolonial, antiimperialista tiene un líder. Y por eso es que luchamos por la liberación de todos los líderes populares en América Latina. Rocco. Sí, además agregar que sobre Alberto Fernández, además agregar que no solo no hizo nada, sino que tuvo el tupé de querer sacar rédito político yendo a sacarse una foto y abrazarse con Milagro en Jujuy, ¿no? Sí, pero vos te acordás, Sandra, que Milagro inmediatamente después, cuando aparece la foto del beso de Alberto con Milagro, dijo, ¿es el beso de la muerte? Sí. Y lo conocía mejor que nosotros. Bueno, ya a esa altura ya nos dábamos cuenta, ¿no? Rocco, perdóname que te interrumpí. No, por favor. Bueno, la primera idea que me gustaría sembrar es esta, que Milagro es una opositora política, lo sabemos, y que es condenada a través de un juicio, una serie de juicios, a través de pruebas amañadas, de pruebas truchas, y todo eso la convierte efectivamente en lo que es, en una presa política. Como decía Carlos, está encarcelada desde el 2016, cuando asumió Macri, y estamos hablando efectivamente, para repetir una línea que venía desarrollando Carlos, de una presa política que está en prisión desde hace 10 años. O sea que es un encarcelamiento que parece no tener fin, ¿no? Y efectivamente atravesó 3 gobiernos, el de Macri, el de Alberto Fernández y este de Milei. Ahora, ¿qué hizo Milagro? Porque me gustaría repasar, digamos, lo que hizo para tratar de entender por qué le hacen lo que le vienen haciendo. Milagro, a lo largo de su historia en la provincia de Jujuy, lo que hizo es elevar a los sectores más relegados, a los sectores socialmente más relegados de esa provincia, y al mismo tiempo había tomado posición en contra de las modalidades de la reacción política y también había tomado una posición muy firme en contra de las formas de la vida neoliberal, podríamos decir. Ahora, ¿cómo hizo todo eso? Lo hizo fundando una agrupación, que es la Tupac Amaru, la conocemos muy bien. Ahora, si miramos la bandera de la Tupac, eso de por sí ya es un documento histórico, esa bandera, es de lo más considerable. Quiero recordarlo, ¿no? La vimos miles de veces, la vemos hoy en día en las plazas, inclusive, ¿no? Es una bandera que tiene 3 insignias. Está la cara de José Gabriel Condorcanqui, el Tupac Amaru, nada menos alguien que a fines del siglo XVIII había liderado una insurrección indígena en la ciudad de Cusco, en los Andes peruanos, y en contra del Imperio Español. Esa es la primera insignia de esa bandera. Luego, otra insignia en la cara de Evita, y la tercera en la cara del Che Guevara. Ahora, esa tripartición de la bandera se puede leer de muchas maneras, pero me parece que una manera de leer esa bandera es entender que hay una dialéctica, que es una forma muy peculiar del pensar, y también es una forma muy peculiar, les diría, del hacer política. Ahora, toda dialéctica se organiza alrededor de 3 núcleos, de 3 polos, lo sabemos muy bien, ¿no? Una tesis, una antítesis, una síntesis, y la dialéctica se vincula, entre otras cosas, con una tradición político-filosófica que es una tradición político-filosófica de la revolución. Y de hecho, tanto el Tupac Amaru como Evita, como Guevara, son 3 modalidades posibles de la revolución latinoamericana. Sobre ese punto me quiero detener, claro. La idea de revolución. Ahora, cuando se dice que Milagro efectivamente fue detenida, que fue encarcelada por mujer, pobre, negra, indígena, por militante social, indudablemente todo eso es cierto. Pero me gustaría agregar otra cuestión, que es esta más o menos, que la reacción política a Milagro la inhibe por su condición revolucionaria, y sobre este punto me quiero detener un poquito. De hecho, la organización revolucionaria, la Tupac, construyó 8.000 viviendas, generó 4.500 puestos de trabajo, construyó una fábrica de ladrillos, abrió un taller de metales, inauguró una fábrica textil, construyó escuelas primarias, secundarias, terciarias, centros de formación profesional, puestos de salud, varios centros recreativos con piletas, con canchas deportivas, con asadores. Ahora, si fuéramos un poco ingenuos
En esta lista que acabo de enunciar un poco rápidamente, podríamos identificar apenas números, ¿no? Qué sé yo, 8.000 viviendas. Ahora, si politizamos esos números, digamos, de las actividades, de las acciones hechas por Milagro y la Tupac, creo que aparece otra idea. Y esta idea es más o menos la siguiente, que Milagro y la Tupac en la provincia de Jujuy organizaron un doble poder, o si quieren, una doble estatalidad. Sobre este punto, digamos, quiero ser preciso. Ahora, esa institucionalidad popular, la doble estatalidad, ¿cuándo se constituye? Cuando el Estado oficial responde solamente a las exigencias, responde solamente a las necesidades de una clase social, Sí. que son los sectores sociales acomodados, la clase de la gran propiedad. Esa institucionalidad aparece cuando los sectores populares no tienen absolutamente nada. Bueno, eso hizo Milagro, eso hizo la Tupac, construyó una doble estatalidad popular. Y puesto que el Estado de Jujuy había relegado históricamente a los sectores populares, la Tupac se constituyó en doble estatalidad para atender básicamente sus necesidades. Me refiero Claro. a eso, a bienes fundamentales, la educación, la salud, la casa, la comida sana, el transporte, y también me refiero a la participación en sus diversas formas de vida comunal, no tanto social como cultural, como económica, como civil y como política. Termino con esta idea. ¿Quién, a lo largo de nuestra historia, quien ha reflexionado sobre la categoría teórica del doble poder ha sido Lenin, que escribió un texto preciosísimo de unas 4 o 5 páginas que se llama El poder dual. Lo publicó en la revista Pravda en abril de 1917. Ahora, Lenin, ¿qué dice ahí? Que con el doble poder, las situaciones revolucionarias, ¿qué hacen? Disputan básicamente la legitimidad del aparato oficial del Estado. Bueno, desde mi punto de vista, eso hizo la Tupac y eso hizo Milagro. Y el poder revolucionario permanece en esa condición de doble poder por un tiempito, hasta tanto logra constituir una nueva forma de poder estatal. Y Milagro y la Tupac estaban empeñados en esa condición, con un propósito democrático, me parece a mí, desplazar a la clase de la gran propiedad del Estado en Jujuy. Ahora, la clase de la gran propiedad entendió, me parece a mí, que estaban frente a esa disputa y entonces la metieron presa. Termino con esta idea. Que ese camino, el camino emprendido por Milagro, el camino emprendido por la Tupac, es un camino inevitable en la historia de los pueblos y que con la prisión de Milagro, la clase de la gran propiedad, los sectores reaccionarios de la vida política nacional y jujeña apenas están retrasando ese proceso que se va a reactivar en algún momento de nuestra historia. Sí, yo lo único que quería agregar a estas consideraciones es que precisamente Jujuy es una provincia donde hay un bipartidismo antipopular y donde hace muchos años que ser radical o ser peronista es exactamente lo mismo, porque los dos partidos castigan al pueblo. Y por eso no había estado nunca para los pobres en Jujuy, porque ni el radicalismo ni el peronismo estaban del lado de los más débiles, siempre estuvieron del lado de las élites jujeñas. Exacto. Bueno, muchachos, ¿algo para cerrar, Carlos? No, bueno, simplemente que si hay una persona presa por razones políticas, no hay un sistema democrático integral. Y lo segundo... Bueno, esto se puede extender al caso de Cristina también, ¿no? Estamos hablando de condiciones parecidas. Absolutamente, absolutamente. Ahora, salgo un milímetro del tema, porque qué interesante ver en la misma bandera al Che y a Evita. Es un signo de la maduración de todo el proceso político y social de la Argentina, porque el Che, contemporáneamente, cuando él se va de la Argentina, él era profundamente antiperonista. Y después se produce todo ese proceso de unión, porque el Che representaba más el sistema de ideas estructurado de la izquierda ideológica, y Evita representaba el poder de transformación popular del pueblo. Es importante cuando se genera esa coalición entre el sistema de ideas y el sujeto representado, y ahí entonces se forma una coalición social, un bloque de poder imbatible, ¿no? Y esa es la ejemplaridad que intenta destruir el poder, mantener que no se pueda consolidar, es la tarea central
del poder para poderse mantener justamente, lamentablemente, en la situación que estamos. Exactamente, bueno, esperemos que se mejore, porque Milagro sigue internada, se ha deteriorado bastante su salud, así que, bueno, la verdad que es increíble, pero pasaron 10 años y como sociedad no hemos podido hacer nada, nada, nada. Perdón, Gracias, Sandra, sí. y menos lo han hecho efectivamente quienes podrían haberlo hecho, como bien decía Carlos hace un rato, ¿no? Y eso para mí es imperdonable, porque la sociedad se movilizó en todo lo que pudimos, exigiéndole al gobierno que se suponía popular de Alberto No tuvimos Fernández. representantes dignos, Así es, no fuimos representados dignamente, nos traicionaron. así es. Nos traicionaron. Sí. Gracias, Rocco, gracias, Carlos. Hasta el próximo lunes que nos toque conversatorio. Un fuerte Abrazo abrazo para grande, ambos. buenas noches. Abrazo, chau, chau. Nos vamos Chao. a ver a una tanda, a una tanda.